seguramente un cartelito, ahí está. Ahí está. Bueno, presentamos entonces Eh, esta invitación a Sol Calandria, que nos acompaña hoy para hablar sobre políticas de género, perdón, políticas públicas y perspectiva de género. Sol es directora de investigaciones del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, Sol, quédate la palabra. bueno, muchas gracias nuevamente, Sergio, por la invitación y a todos y a todas ustedes por estar acá un martes 6 de la tarde. eh, Les decía que estaba muy entusiasmada en compartir con ustedes porque es la primera vez que tengo un encuentro con la UNAG y hacía bastante que la- las políticas de la universidad y las carreras que tenían bastantes compañeras, compañeros me hablaban de esta institución, así que muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, ya están a una materia de recibirse, qué enorme alegría. Bueno, como primero un poco lo que decía Sergio con respecto a la trayectoria, porque tiene que ver con el pensar las políticas públicas y cómo pensarlas desde una perspectiva de género. Porque por lo menos, en primer lugar, nosotras, desde el feminismo y también quienes hacemos investigación en el campo del feminismo y somos militantes, siempre la inquietud, digamos, por la investigación y por las políticas públicas nace, digamos, de esas preguntas, de esas inquietudes y de esas cuestiones que nos movilizan desde el presente, ¿no? Entonces, esto lo digo en un primer punto para pensar que qué es la perspectiva de género en la política pública y cómo pensar la política pública desde una perspectiva de género, porque para pensar de las políticas públicas desde una perspectiva de género, es necesario pensar, digamos, cuáles son los impulsos y que ha dado el feminismo y cómo el feminismo puso transformó ciertos problemas, ¿no? En problemas que son de hoy de agenda, ¿no? Em, de agenda política y agenda social. Yo ahora voy a mirar mi apunte que lo tengo en Word, pero les digo que con confianza, la idea es que no es que sea una clase en la cual yo hablo y ustedes escuchan, sino que pueda haber intercambio. Para mí sería muy lindo que haya intercambio y que con confianza puedan encender el micrófono y preguntarme y vamos conversando. Bueno, como les decía, em, las políticas públicas con perspectiva de género están estrechamente vinculadas, su surgimiento y enfocar la política pública desde esta perspectiva está estrechamente vinculada con pensar el feminismo como movimiento social, ¿no? Y su capacidad de marcar agenda social y de marcar agenda política. Porque hay una pregunta inicial para pensar las políticas públicas y pensarlas desde una perspectiva de género que tiene que ver quién, cómo y dónde se define un problema social, ¿no? Y cómo ese problema ingresa a la agenda del Estado para pensar políticas que den respuesta a esas problemáticas. Y el feminismo y su trayectoria y su agenda no es nueva, ¿no? Bueno, yo soy historiadora y puedo hacer, ¿no? No es el tema de esta clase, pero sí hay una incidencia, digamos, del feminismo en la esfera pública muy tempranamente, sobre todo con con los debates acerca la demanda del sufragio femenino que es otorgado durante el peronismo, ¿no? Por la lucha del movimiento y cómo Evita, digamos, encauzó esa demanda y la puso en agenda y transformó a las mujeres en un sujeto político. Y me parece interesante pensar, digamos, cómo el feminismo existe desde principios del siglo XX, pero el hecho de pensar una problemática social y instalarla en la agenda tiene que ver con cuando el feminismo se vuelve masivo, ¿no? Y hay un hecho, un momento que es clave, digamos, para nuestro movimiento,
que fue el 3 de junio del año 2015, la primera marcha del Ni Una Menos, ¿no? Que tras el femicidio de Chiara Pérez, hay una gran movilización, digamos, el feminismo logra interpelar distintas generaciones, distintos sectores sociales, se masifica, ¿no? Y aquello que en su momento se concebía como crimen pasional, por ejemplo, seguramente ustedes recuerdan en los medios, hasta hace muy poco, ¿no? Se hablaba del femicidio como un crimen pasional, y el crimen pasional como algo, por ejemplo, que estaba dentro de las familias, se está dentro de las familias, se creía que estaba en el marco de lo privado, ¿no? Que no era de agenda pública, y esa irrupción, digamos, logra situar las violencias por razones de género, en este caso su costado más atroz, que son los femicidios, como un problema público, ¿no? Es decir, un problema del cual el Estado tiene que hacerse cargo y dar una respuesta. Entonces, esa capacidad que fue construyendo el feminismo de, de construir, digamos, agenda y de situar esas problemáticas que históricamente existieron, pero que las transforma en un asunto público, y esto para mí es central para pensarlo, porque para que haya política pública con perspectiva de género, esas desigualdades sociales, esas desigualdades de género, que son desigualdades sociales, tienen que ser entendidas como un problema público, ¿no? Y esto es relativamente reciente, ¿no? Si pensamos de 2015 a esta parte, cómo eso se masificó y que después, bueno, vamos a ver con todo el debate, por ejemplo, por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? El IBE, cómo esos debates irrumpen y van, ¿no? Nosotros decimos, de la calle al Congreso, de la calle es tomado, ¿no? Y va articulando con partidos, con movimientos, para hacer de esa reivindicación una reivindicación política que hay que dar una respuesta, ¿no? A esa problemática social. Entonces, ese es para mí un primer elemento para pensar el Estado como articulador de políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Como esa agenda, ese feminismo marcando agenda, pero hay otro aspecto que es central y que tiene que ver con qué estados, qué tipo de Estado, ¿no? Qué tipo de gobierno hace carne esa demanda, ¿no? Y las hace parte de su agenda de gobierno. Y ahí un ejemplo que creo que podemos pensar juntos y juntas tiene que ver con la sanción de la ley Micaela, bueno, la sanción de la ley Micaela Nacional. Digo bonaerense porque como estoy en el Estado provincial, la, es la ley Micaela bonaerense que es una ley que se sanciona posteriormente a la ley nacional, pero la ley 27.499 es una ley que se sanciona durante el 2017, ¿no? Pero ahí hay algo que tenemos que pensar, digamos, que esta ley, que es una ley que se sanciona en el 2017, eh, efectivamente esa ley estuvo, digamos, cajoneada, por decirlo de algún momento, por decirlo de algún modo, hasta en el 2019, donde esa ley se transforma en política de Estado, política formativa del Estado. Y ahí hay una diferencia muy grande entre lo que dice la ley y que esa ley efectivamente se cumple y que esté en la agenda del Estado. Em, esta ley, que seguramente todas y todos ya conocen, es una ley que establece la formación obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, ya sea cualquiera su jerarquía, a nivel nacional y después, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a adherir a esta ley. Y con el cambio de gestión, esa ley, Micaela, se transforma, digamos, de una ley a un programa, ¿no? Un programa que es una forma de dar respuesta, o sea, se hace de esa, digamos, pensando en el proceso, ¿no? El feminismo irrumpiendo en la escena pública, marcando agenda, un gobierno popular que se hace cargo de esa agenda, que la hace propia y que empieza a pensar las políticas con perspectiva de género y transforma a esta ley que hasta fines del 2019 era cáscara, ¿no? Que digo que era cáscara porque era una ley que no se implementaba, empieza a ser política de Estado, ¿no? Y, y ahí hay algo central, porque si
pensamos que para implementar políticas con perspectiva de género, tenemos que eh, hacer algo que se llama, que nosotros le decimos transversalizar la perspectiva de género del Estado. Y ahí esa ley Micaela se vuelve central, porque para transversalizar la perspectiva de género en el Estado, tenemos que lograr que todos sus agentes puedan mirar la política desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, esa formación se vuelve un elemento y una herramienta insoslayable, tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel municipal. Em, Esta ley que lleva el nombre de Micaela García, que fue una joven militante social, feminista, que fue víctima de femicidio en abril de 2017, ¿no? Lo que marca es la falencia del Estado en poder dar respuesta a esta problemática, ¿no? Esta problemática que, como decía, es el Estado el que tiene la capacidad de transformar un problema que supuestamente es privado en un problema público, en un problema de abordaje estatal. Em, digamos, y la voluntad política, por el otro lado, de hacer de esa ley un programa y una política de Estado. Y quería puntualmente traer para charlar con ustedes la ley Micaela, porque la ley Micaela, a partir de la ley Micaela, en el caso de la provincia de Buenos Aires y de nuestro ministerio, el Ministerio de las Mujeres, una de las estrategias de implementación de la ley tiene, digamos, un programa que aborda distintas aristas. Una es la formación de máximas autoridades del Poder Ejecutivo bonaerense, y otra de sus líneas principal es un programa de formación de formadores y formadoras en Ley Micaela para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es central y que tiene que ver con la capilaridad de los municipios para articular desde el territorio y para construir esas políticas municipales con perspectiva de género, ¿no? Hasta el día, justo hoy, a raíz de esta charla, consulté acerca de cuántas eran los agentes municipales que se habían formado hasta el día de hoy, y desde abril de 2020, que iniciamos el programa, al día de hoy, ya hay 1.300 personas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires formados para ser formadores y formadoras, ¿no? Para poder replicar ese curso. Entonces, ahí hay una estrategia, digamos, de nuestro ministerio de articular con los municipios para generar construir capacidades, ¿no? Construir capacidades que tienen mucho que ver con la transversalización de la perspectiva de género y de ir armando lo que nosotros le decimos una caja de herramientas que permita a nivel municipal pensar esas políticas desde una perspectiva de género. Em, y otra cuestión central de este programa, que no es menor, para compartirles, tuvo que ver con que la primera estrategia o el primer objetivo que subyacía en la implementación del programa no era solamente la consolidación de equipos de formadores y formadoras en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, sino que también hubo una estrategia que resultó muy buena, de que los municipios adhirieran a la ley Micaela bonaerense, ¿no? Porque, bueno, ustedes vienen cursando esta materia y saben que los municipios tienen esa capacidad autónoma, ¿no? De poder adherir a la ley em, o no, ¿no? Y eso fue un camino que nos dimos a través del programa y que se logró la adhesión de 134 municipios a la ley Micaela bonaerense o a la ley más, se adherió a la ley nacional, a la bonaerense o ambas. Pero digo, fue un trabajo de un año en el cual a través de este programa no solamente se formaban compañeros y compañeras en los municipios para poder replicar los cursos, no solamente replicarlos, porque a mí replicar es una palabra que a mí no me gusta, porque esos cursos después se, se sitúan en el territorio, ¿no? Porque hay algo que nosotros impulsamos de la formación que tiene que ver con la formación situada, ¿no? Que pueda ser una herramienta que se piensa el calor de lo que pasa en esos municipios y en esos territorios. La provincia de Buenos Aires es
heterogénea, muy heterogénea, tiene distintas características, regionalidades, ¿no? Y ahí pensar esta formación en género desde una perspectiva situada era uno de los objetivos. Y el otro, la adhesión, que durante el año 2020 se trabajó y se logró esa adhesión municipal. Después voy a buscar si llego un mapa que tenemos de cómo se fueron adheriendo los municipios antes de que se implementara el programa, cuántos había, cuántos durante y cuántos después. Ahora después se los voy a compartir, que lo tengo acá a mano. Em, pero digo, ahí hay una estrategia que tiene que ver con una política, con perspectiva de género, pero además en el objetivo de crear capacidades, ¿no? Y que cada uno de esos trabajadores y trabajadoras, tanto del Poder Ejecutivo bonaerense como de los municipios, tengan herramientas para pensar las políticas desde una perspectiva de género. Em, Otra cuestión tiene que ver con, para pensar, digamos, las políticas desde una perspectiva de género, tiene que ver con esto que se refiere a las políticas públicas con perspectiva de género son, digo, hay una pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿qué es pensar una política pública con perspectiva de género? ¿No? Como pregunta inicial. Antes de esta parte. Y ahí hay una no hay una definición para mí cerrada, porque la intersección entre la perspectiva de género y las políticas públicas es algo también relativamente nuevo, y muchas veces cuando se piensa en políticas públicas desde una perspectiva de género, se piensa rápidamente en, bueno, políticas para las mujeres, ¿no? Y en realidad, si nosotras y nosotros pensamos esta definición, la tensionamos, digamos, desde al calor de una perspectiva que sea diversa, inclusiva, popular, las políticas públicas con perspectiva de género, primero tenemos que pensar que cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de una perspectiva que apunta a visibilizar y a transformar las relaciones de poder desiguales entre los géneros, ¿no? No es solamente pensar en las mujeres, ¿no? Sino que es una perspectiva que nosotras, desde los feminismos, la perspectiva de género la entendemos como le decimos ponernos los lentes violetas, lo que nos permiten visibilizar esas desigualdades para transformarlas en función del género, pero que son relaciones de poder. Entonces, si pensamos en políticas públicas con perspectiva de género, pensamos en políticas públicas que tiendan a construir em, otras relaciones sociales, ¿no? Que tiendan a tensionar a tensionar esas relaciones desiguales de poder, ¿no? Entre los géneros. Pero a su vez, la perspectiva de género no es una perspectiva que solamente eh, in- pone el foco en las desigualdades entre los géneros, ¿no? Sino que también hay algo que nosotras decimos que la perspectiva de género, sobre todo pensada en un feminismo popular, tiene que ser una perspectiva que sea interseccional. ¿Qué significa una perspectiva interseccional? Significa una perspectiva que tiene en cuenta que las desigualdades sociales no solamente están ancladas y basadas en el género, sino también en otros elementos de desigualdad estructural que hacen que en algunos casos algunas mujeres o personas LGTB sean más vulnerables o que esa desigualdad se agudice en algunos casos. Por ejemplo, la clase, la etnia, la edad, la condición migrante son otros elementos estructurales que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar las políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Pensar que no todas las mujeres tienen las mismas posibilidades, no todas las personas LGTB tienen las mismas posibilidades. Es ahí donde esta noción de interseccionalidad nos permite pensar en, bueno, cuáles son esos sectores vulnerables de la población, dónde radican esas desigualdades y a dónde apuntalar y apuntar con estas políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas desde una perspectiva de género, el desafío es pensar cómo esas políticas públicas apuntan, digamos, a un problema, o sea, ese problema que
que es político, que es público, y le da una respuesta, es una manera de transformar esa desigualdad social, ¿no? Generar otras condiciones, no solamente desde una perspectiva de género, sino también, como decía recién, en una perspectiva de que es de clase, que es etaria, que tiene en cuenta la migración, la etnia, ¿no? Como condicionantes sociales y elementos estructurales de esas relaciones de poder desigual, ¿no? Que em, no podemos meter, ¿no? Como si fuesen compartimientos estancos o tuppers, ¿no? Donde hay distintos elementos, sino que eso se intersecciona y que tenemos que pensar en, en esa interseccionalidad a la hora de pensar las políticas públicas, ¿no? Y las políticas públicas con perspectiva de género, eh, decimos que hay dos categorías, ¿no? Una que es políticas públicas redistributivas y otras de reconocimiento, ¿no? Las políticas públicas de con perspectiva de género redistributivas son aquellas que abordan las desigualdades económicas, ¿no? Y que tienden a reestructurar esas condiciones sociales, económicas. Por ejemplo, podemos pensar en una política que tienda a una mayor redistribución del ingreso hacia los sectores más vulnerables, ¿no? O la reorganización de la división del trabajo, ¿no? Em, entonces, esas políticas redistributivas tenemos en nuestra historia reciente una serie de que después podemos compartir también, si ustedes, yo seleccioné algunas que me parecen centrales, por ejemplo, lo que fue la moratoria para más de casa, ¿no? Como una política que apunta, digamos, a la redistribución del ingreso. Después, el reconocimiento a las tareas de cuidado. Pensaba en un programa que seguramente lo conocen, que es un programa del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Nación, que es el programa Registradas, que apunta a registrar a mujeres que se emplean en el servicio doméstico. Desde nuestro ministerio hay dos programas que son centrales, ¿no? Uno se lanzó hace muy poco, que es el programa Desendeudadas, que es un programa que apunta a desendeudar, digamos como su nombre lo indica, a aquellas mujeres que se endeudaron, por ejemplo, en situaciones de pobreza financieras. Y esto, digo, estos programas están basados en datos y estadísticas sociales que tal vez ustedes conocen. Hace poco se publicó, por ejemplo, la encuesta nacional de uso del tiempo, que se realizó durante el 2020, que se publicó un estudio preliminar en el 2022. Todavía no están los datos desagregados y en profundidad porque se lanzó esta primera versión, pero bueno, ahí en la encuesta de uso del tiempo se puede ver una clara desigualdad en la sobrecarga que hay en las mujeres de las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Y además hay algo muy interesante de esta encuesta nacional de uso del tiempo que en el 2021 agregó como trabajo no remunerado el trabajo realizado, el trabajo comunitario, ¿no? Entonces ahí lo que se puede ver es que hay no una doble jornada laboral, sino una triple jornada laboral que recae más duramente sobre las mujeres y eso impacta directamente en su inserción en el mercado, ¿no? Imagínense una mujer que tiene que cuidar a sus hijos, a sus hijas todo el día, tareas domésticas, además hace trabajo comunitario, obviamente las posibilidades de inserción en el mercado laboral van a ser menos o también va a impactar en qué tipos de trabajo son los que pueden conseguir, ¿no? Entonces, es ese tipo de programas y también, perdón, el programa de Desendeudada se basa en que muchas mujeres de los sectores más vulnerables de nuestra población, para poder sostener a sus hijos, a sus hijas, tienen que endeudarse y generalmente se endeudan con financieras que le cobran un interés altísimo, ¿no? Por por esas deudas o para realizar un pequeño emprendimiento, ¿no? Y después otro programa que quisiera mencionar y que tiene estrictamente
relación con el entramado municipal es el programa Comunidades sin Violencias, ¿no? Es un programa que articula desde el Ministerio de Mujeres con los municipios de la provincia de Buenos Aires para fortalecer sus áreas de género en pos de acompañar a las mujeres en las salidas de esas violencias. Por ejemplo, con equipos interdisciplinarios de abordaje. Bueno, eso depende de cada municipio, ¿no? El acuerdo, el convenio que se firma según las necesidades identificadas de manera situada. Em, También en generar trabajo para que esas mujeres en situaciones de violencia puedan irse de sus casas y tener un trabajo, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros llamamos el círculo de la violencia tiene que ver con el no poder salir del hogar porque no existen otras posibilidades para muchas mujeres, ¿no? Y eso lo vimos también en el marco de la pandemia, que si ustedes miran las estadísticas o eh, hablan con compañeras, con compañeros de los barrios, la violencia se agudizó justamente porque el confinamiento hizo que esas mujeres tengan que pasar más tiempo conviviendo muchas veces con sus agresores, ¿no? Entonces, este programa, que fue un programa que fue construido, diseñado y lanzado durante la pandemia como las medidas de emergencia dentro del paquete de medidas de emergencia de la provincia de Buenos Aires, tenía que ver con el acompañamiento territorial y municipal de estas mujeres en las salidas de las violencias. Ahí, digamos, yo mencioné algunas de esas políticas de redistribución y otras como políticas de reconocimiento, ¿no? Que las políticas de reconocimiento son las que se centran, digamos, en dar respuesta a situaciones, ¿no?, de injusticias más culturales, ¿no? Identidades, que están en el orden de lo cultural y de lo simbólico, ¿no? Y ahí pensaba, por ejemplo, en la sanción del matrimonio igualitario en el 2010, en la ley de identidad de género en el 2012, la reciente incorporación de género no binario y el cambio en el DNI, que tiene que ver también con la ley de identidad de género del 2012. ¿No? Ahí hay una serie de políticas que son reparatorias de un sector cuya identidad fue excluida durante mucho tiempo y no reconocida por el Estado. ¿No? Digamos, para pensar, digamos, estas políticas públicas en una perspectiva de género, también hay que pensar que el Estado nombre un problema y le dé respuesta es central, ¿no? Es central porque transforma, como les decía, esta problemática que parece que está en el orden de lo privado, ¿no?, en un problema que es público y tiene que ser atendido y dar respuestas del Estado. Bueno, antes de seguir y también para conversar un poco con ustedes y pensando en esta, son categorizaciones, ¿no? Esto pensar de políticas de reconocimiento y de redistribución, preguntarles si a ustedes conocen o se les ocurre alguna otra política que desde una perspectiva de género sea una política de reconocimiento o una política redistributiva. También pueden pensar en el marco de lo municipal y también escucharles a ustedes para ir intercambiando y después seguir. Bueno, a ver, micrófono abierto o abriéndolo cada una, cada uno. No, yo quería preguntarte, no sé si hay, pero bueno, conozco un caso cercano de violencia de género que tiene hijos adolescentes, que ella no tenía trabajo y bueno, el tema de si hay contención también para los hijos, porque muchas veces ella tiene 3 hijos, 2 chiquitas, una preadolescente y un adulto de 18 años recién cumplido. Y yo digo, si hay contención, hay programas ahí que puedan absorber o dar solución al tema del trabajo. Muchas veces por ahí ella sale a trabajar, vamos a decir, yo estoy dando un caso, pero me imagino que debe haber muchos, el tema de que cuando no hay ingreso, por ahí tienen solamente un UH y se tienen que mantener con eso y es el único ingreso, y ella no puede salir porque tiene que contener y al más grande, al hijo, por ahí agarra la calle,
y entonces es muy difícil. Ahí en esa problemática, que debe haber muchas, así, si hay alguna contención o un trabajo, o porque ya está estudiando, pero o sea, el tema es si hay contención para esa problemática que tienen de no conseguir trabajo, de ella no poder. Muchas veces también yo pienso el tema de que cuando se le da trabajo no hay guarderías, ¿no? Para la contención de los más chicos, para que se sientan seguros en un lado y ella pueda ir a trabajar tranquila y hacer una vida más tranquila, vamos a decir, después de todo lo que pasa, ¿no? O sea, mi pregunta es esa, si hay algún programa de contención en ese sentido, de contención familiar más que nada, porque muchas veces por ahí se apoya solamente a la mujer y pareciera que con eso ya está, pero atrás de ella muchas veces están los hijos y tienen más problemáticas cuando se quedan sin, salen del círculo vicioso de la violencia, vamos a decir. Quedan como sola, con la problemática en la cabeza, salir adelante con hijos y con chicos grandes. Entonces, por ahí darle solamente una contención es mucho, pero también por ahí pensar en políticas un poquito más extendidas hacia el grupo familiar, eso es lo que yo digo. Bueno, gracias Lorena por la intervención. La verdad es que lo que vos nos compartís creo que es algo por lo cual estamos atravesadas todas las que formamos parte de este ministerio y creo que las violencias es la problemática más urgente y es la que más nos duele también, ¿no? Y como decís vos, que esas violencias por razones de género también las sufren los hijos y las hijas, ¿no? Ahí, digamos, como pienso también en voz alta con ustedes, ¿no? Y es una problemática tan compleja que hay que abordarla desde distintos lugares. En primer lugar, como vos decís, hay que, digo, empezar a abordarla por el lado de las mujeres tiene que ver con empezar a pensar que son las mujeres las que tienen que hacer ese proceso para romper ese vínculo, ¿no? Como primer paso. Ahora, para romper ese vínculo, que como vos bien decías, es un círculo vicioso, un círculo, decimos, o espiralado, ¿no? De violencias que muchas veces se agudizan, que esa situación parece que va a cambiar, pero después vuelve al mismo lugar, por eso se le llama círculo. Em, no solamente alcanza con un trabajo de acompañamiento en el marco de lo psicológico, ¿no? De poder identificar, o sea, como primer paso, poder identificar que se está dentro de un vínculo que es violento, ¿no? Y ahora, una vez que eso se identificó, ¿no? Y ahí está el rol del Estado, que es central, sobre todo cuando hay hijos e hijas de por medio, porque muchas veces no los hay, ¿no? Y hay veces que esa violencia se extiende también hacia los hijos y a las hijas, ¿no? No es solamente hacia las mujeres. Em, Hay que pensar en una primera instancia que tiene que ver con generar las condiciones sociales y económicas propicias para que se pueda romper ese vínculo. Porque ahí, en todo lo que vos decís, está todas las problemáticas que se le presentan a una mujer a la hora de tomar la decisión de irse de la casa, ¿no? Bueno, bueno, si no tienen trabajo, tienen que conseguir un trabajo. Si lo tienen, el llevarse a sus hijos, bueno, ¿con quién dejamos a los hijos y a las hijas? Y eso depende mucho de, por ejemplo, de si hay una red de contención familiar, ¿no? De poder insertar o de tener el dinero para solventar ese servicio en el mercado de trabajo, digamos, con una guardería, en un, em, con una niñera, por ejemplo, ¿no? Em, y esas dos cosas son centrales, digamos, para pensar las salidas de las violencias.
Algunas y muchas de esas tienen que ver con la competencia de nuestro ministerio, ¿no? Y otras con las competencias de los organismos de niñeces, ¿no? Digo para ir pensando. Y bueno, este programa que yo les comentaba, el Comunidades sin Violencias, tiene eh, como uno de sus ejes centrales, por un lado, el poder brindarle a esa mujer un trabajo una vez que toma esa decisión, ¿no? Eh, y después, trabajar otro aspecto que es central y que también es uno de los ejes de trabajo del Ministerio de las Mujeres de nuestra provincia, que son las masculinidades y el ejercicio de las paternidades, ¿no? Como un eje central también trabajar la masculinidad como parte del problema de la violencia, ¿no? Porque si bien hay que construir políticas, digamos, que den respuesta a esa problemática que tienen, que se presenta, digamos, que son las violencias por razones de género, también no podemos pensar las violencias sin pensar las masculinidades, ¿no? Entonces, por otro lado, se construyen programas en este sentido. Y hay una de las políticas que hubo para madres con hijes para la salida de las violencias, tuvo que ver con un programa que tal vez lo conocieron, se lanzó este verano, que es el Mar para Todas, ¿no? Que entiende, digamos, que en la ruptura, digamos, de ese vínculo y en la salida de las violencias, ese tiempo de ocio, ¿no? De desconexión y reconexión, y también incluye a les hijes, es central, ¿no? Em, ese fue un programa muy, muy importante, ¿no? Que se articuló con los municipios de la provincia, y que tuvo que ver con eh, eso yo lo pensaba como, pensando en el eje de la clase como política reparadora, ¿no? Como una gran política reparadora en ese sentido. Y, bueno, y con respecto a lo que vos decís, estuvo este programa, pero también desde el ministerio, no solamente, o sea, nosotros articulamos con los organismos, por ejemplo, que tienen competencia en la materia de niñeces, ¿no? Y bueno, la asignación y otras asignaciones familiares apuntan, digamos, a que se pueda solventar el cuidado en caso de trabajo. Pero como vos decís, es una situación muy compleja, sobre todo la de las madres de hogares que están a cargo de hogares monomarentales, porque muchas veces esa situación de violencia hace em, que rompan con ese vínculo familiar y que queden a cargo de sus hijos, ¿no? Sí. Y la situación se legisla, ¿no? En una sociedad que ya de por sí existen desigualdades sociales y que en este caso de las desigualdades de género se agudizan. De hecho, también son las mujeres las que trabajan, si miramos los números generales, el porcentaje de mujeres que trabaja es muy alto. Ahora, de ese porcentaje, hay una gran parte que trabaja en la informalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una problemática que es sumamente compleja que ya estamos y tenemos que construir políticas para, digamos, atacarla de distintos lugares para poder dar una respuesta que sea estructural, ¿no? Porque la problemática es estructural. Te quería hacer otra pregunta, de Sí. acuerdo a lo que habías dicho de este programa de Mar para Todas que ya salió el año pasado, me dijiste. Si los municipios tienen que, o sea, adherirse al programa o lo baja directamente el Ministerio de Mujeres a los municipios, o se tienen que adherir los municipios. Mira, me parece que no se tienen que adherir, que se articula desde. El ministerio está dividido en regiones, en 7 regiones, y se articula, cada región tiene una coordinadora, una directora regional, que articula con los municipios de esa región. Y desde ahí se articulan el programa. Exactamente cuál es la forma, no lo sé. Pero bueno, Está después, bien, Sergio, gracias. puedo hacer contacto. Compañera está interesada Genial, para que se pueda articular. genial. Yo, eh,
Por eso lo escribo. Ahí Magalí va a hacer una pregunta escrita. A ver, la leo. Dice, vamos a poner los anteojos que ayudan en este caso. Magalí, que es cursante de la materia. Al hablar de políticas que atraviesan la perspectiva de género, pienso en el cambio que se está tratando ahora al hablar de licencia en el trabajo por maternidad y por paternidad. En algunos casos a los padres se les está dando mayor cantidad de días, hasta un mes, si no me equivoco, cuando antes creo que eran solo 3 días. Esto creo que lo que ayuda es a generar mayor igualdad. Sí, totalmente. Gracias, Magalí, por la intervención. Creo que este es, bueno, acá Magalí trae un eje central, ¿no? Y que tiene que ver con pensar el trabajo y las desigualdades de género y la igualdad. Em, Ahí, justo hoy estábamos charlando este tema en el ministerio de la extensión de la licencia por maternidad, ¿no? Que esto ya en muchos espacios se consiguió, y ahora se está avanzando en la licencia por paternidad. Y esto tiene que ver con lo que vos decís, Magali, en pensar la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Que si es la mujer la que se toma esa licencia, es como que, digo, eh, esto tiene que ver mucho con deconstruir muchos estereotipos, ¿no? Eh, y de atacar aquellas cuestiones que están naturalizadas, ¿no? Em, para poder también, o sea, digamos, esas, desnaturalizar las mismas políticas y a los mismos derechos, ¿no? De su impronta, porque eh, al pensar, digamos, de derechos, ¿no? Pensar que o sea, digamos, el pensar los derechos de manera general y no pensar las particularidades generan más desigualdad, ¿no? Si tenemos una sociedad o reconocemos que hay desigualdades de género, pensar derechos y pensar políticas, ¿no? Que atiendan a a construir esos pisos de igualdad. Y esto tiene mucho que ver con esas concepciones que son culturales, estructurales, ¿no? De esto, bueno, extendemos la licencia por maternidad, listo, ok, pero, y está bien, ¿no? Pero acá hay algo central, que es lo que vos traes, Magalí, que tiene que ver con qué pasa con la paternidad. Porque si extendemos la licencia por maternidad y no damos licencia por paternidad, estamos decantando que las tareas y las responsabilidades de cuidado recaen sobre las mujeres. Aunque obviamente hay una cuestión que es de base, que las mujeres somos las que amamantamos a los bebés, ¿no? Eh, pero el eje de poner el eje en la licencia por paternidad tiende a traer este debate de la corresponsabilidad en los cuidados. Ahora, hay una cuestión muy particular, que era la que les decía que estábamos justamente debatiendo esta mañana en la facultad a raíz de la reinauguración de un lactario, ¿no? Digo, también los espacios inclusivos de cuidados en las facultades, en el Estado, en la universidad, ¿no? Para garantizar esa inserción y esas trayectorias educativas, laborales en los espacios estatales, porque en los lugares de trabajo donde existe la licencia por paternidad, esa licencia es optativa y los varones no se la toman. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con laburar, con trabajar profundamente eh, la cuestión cultural, porque ahí vos tenés un, un derecho para las mujeres en el marco del trabajo, ¿no? Eh, Decimos, bueno, se tiene que acompañar una licencia por paternidad para que sea compartida. Pero ahora hay que también trabajar que se la tomen, ¿no? Militar que se tomen esa licencia. Y eso pasa en muchos lugares. Nosotros ahora estamos articulando muy fuertemente con los sindicatos para que se pueda trabajar esta parte, porque de nada sirve tener una licencia por paternidad si esa persona no se la toma. Ahora, será otro desafío u otro cantar, ¿no? Ver si esa licencia se efectiviza, cuál es el rol que tienen dentro del hogar, ¿no? Y Claro. que hay es cultural, el debate y la disputa cultural es central para construir paternidades responsables, ¿no? Y corresponsabilidad en el cuidado.
¿no? de los hijos y de las hijas, y romper con esta idea que es una tarea natural que se extiende de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? Y esto hoy es uno de los ejes centrales, ¿no? Y es un eje central de las políticas y de la política pública pensar que políticas públicas con una perspectiva de género que reconozcan estas tareas de cuidado, ¿no? Que ya, bueno, ya cómo se las nombra como trabajo no remunerado, ¿no? Y además un trabajo que, bueno, todos los trabajos de economía feminista hablan de cómo es ese trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, de cierta manera impacta en en la lógica del trabajo, porque si una persona no tiene garantizado, ¿no? La comida, el cuidado, bueno, tiene que salir a comprarlo en el mercado, ¿no? Por eso se habla de un trabajo que no es remunerado. Em, Sol, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Soledad, yo soy alumna de tercer año, ¿no? Particularmente no de esta materia, pero me interesaba mucho esta charla. ¿Sabes qué? Me interesaría mucho que se hable un poco del tema de los lactarios y de la incorporación, tanto en el sector público como privado. Me parece que es algo que nunca se habló, que en muy pocos lugares se está usando, y de la importancia de darle ese espacio a las mujeres, que es algo natural, digamos, y de lo que se habla muy poco. ¿Tenés información acerca de la incorporación de nuevos lactarios en el Estado? Puedo interrumpir a Sol con una noticia muy local, que es, estamos trabajando en la UNAG para inaugurar un lactario muy pronto, ahí frente al lado del edificio del Ugarte. Así que por lo pronto ese dato así de local, de noticias parroquiales, se está trabajando, yo creo que en un par de meses va a estar listo. Pero bueno, Sol tiene mirada más amplia. Qué bien, la verdad es que felicitaciones porque son espacios que garantizan derechos, ¿no? Y que garantizan derechos y equiparan esas situaciones que, que son completamente desiguales a la hora de reincorporarse al trabajo, volver al estudio, ¿no? Justo hoy hablaba cuando se reinauguró este lactario, una de nuestras compañeras, que ya fue mamá hace un montón de tiempo, decía, bueno, yo tenía que estar media hora sentada en el baño donde transitaba todo el mundo, muy dolorida, eh, como situaciones a ver, que son sumamente desiguales y son violentas al fin y al cabo, ¿no? Tener que hacer, y me parece que estos espacios, la infraestructura del cuidado es central en los espacios públicos, y bueno, ahí Soledad preguntaba, en el espacio público porque tenemos la responsabilidad de garantizar un derecho, ¿no? Y pienso en el Estado, pero después hay que trabajarlo también con los privados, ¿no? Y hacer ciertas articulaciones para que em, esos espacios se garanticen. Y con respecto a tu pregunta, Soledad, nosotras desde el Ministerio trabajamos de manera articulada con todos los ministerios y organismos de la provincia. De hecho, hay una mesa interministerial en donde se impulsan políticas que sean, digo, la mesa interministerial tiene el objetivo de transversalizar la perspectiva de género del Estado, ¿no? Entonces, en esta mesa se van articulando y se van promoviendo ciertas políticas, como por ejemplo la apertura de lactarios, que ya se han abierto muchos, ahora no tengo uno próximo en la cabeza, pero sí en esta mesa es interesante porque se van articulando para avanzar en garantizar esos derechos en los espacios de trabajo. Y eso se ha articulado con distintos ministerios, así como otras políticas. También hay que pensar que dentro de los ministerios y organismos, la creación de áreas de género, también pasa lo mismo en la universidad o en las facultades, ¿no? Es algo que empezó a crecer en el Estado provincial en estos últimos 2 años, ¿no? Creación de áreas de género que articulan con el Ministerio de las Mujeres y que aportan a potenciar esa transversalización de la perspectiva de género.
Y vuelvo a esta palabra transversalización porque es central para pensar la política pública, porque tenemos que, creo que el desafío es romper con esto que desde el feminismo se le llama el cuarto propio, en alusión a un texto de Virginia Woolf, que, que el cuarto propio es pensar, ¿no?, que la problemática de género radica en un solo lugar, ¿no? Transversalizar la perspectiva de género tiene que ver con militar e impulsar que todos y todas las agentes estatales puedan pensar desde una perspectiva de género, ¿no? Porque así de esta manera puedan pensar situadas las políticas, ¿no?, que se necesitan en cada territorio. Por eso la transversalización es el desafío que tenemos en las políticas públicas. Bueno, eso estaba pensando justo ahí, tenía un punteo con desafíos que tenemos. Creo que transversalizar es uno de los grandes desafíos, un enorme desafío. Em, y les decía que cuando hablamos de transversalizar la perspectiva de género, nos referimos a adoptar esa perspectiva para la acción, o sea, para la acción de las políticas públicas que se planifiquen, se diseñen, se implementen y se evalúen con perspectiva de género, ¿no? Que hagan que todo el ciclo de la política pública sea pensado desde una perspectiva de género. Y también que se incluyan las distintas áreas, ¿no? Y el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Ese es un gran desafío que tenemos y que es uno de los objetivos estratégicos de que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso también esta articulación con todos los ministerios y organismos, con los municipios de la provincia. Y es una apuesta también, una apuesta política estatal que, que es, de cierta manera, superadora de otras instancias que han tenido su recorrido también histórico, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De construir una institucionalidad que tenga en los distintos niveles estatales, municipal, provincial y nacional, esta institucionalidad que haga, digamos, de su agenda de políticas públicas una agenda de políticas con perspectiva de género. Que no es pensarlas aparte, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Em, y hay algunas herramientas que pensamos que pueden aportar a la construcción de las políticas públicas con perspectiva de género. Una, como les decía, es la planificación de la política con perspectiva de género, detectar un problema, transformar ese problema en un problema de Estado y planificar una posible política para su respuesta. Después cada uno pensará en sus municipios o en sus espacios cómo y qué puede ser. Después, otro de los desafíos que tenemos es, y que se está implementando ya desde el año pasado en la provincia, que es pensar e implementar presupuestos con perspectiva de género, porque para diseñar e implementar políticas públicas hay un eje central que es tener presupuesto. Entonces, pensar los presupuestos con enfoque de género es central. Desde el Ministerio de Mujeres junto con el Ministerio de Hacienda se está haciendo un trabajo de etiquetado del presupuesto para ver, y se está publicado en la página, en la nuestra y en el de Hacienda también, cómo ese presupuesto se distribuye con perspectiva de género. Después, la construcción de datos con perspectiva de género es un desafío, y sí, es un desafío muy grande que tenemos como Estado en construir datos con perspectiva de género. Y digo datos para pensar que las políticas públicas nacen, digamos, de este diálogo con la militancia, con los territorios, pero que también los datos aportan a precisar esas políticas, ¿no? Y también necesitamos evaluar esas políticas con perspectiva de género, ¿no? Para pensar todo ese ciclo de la política pública que, que les comentaba recién y que ustedes seguramente ya conocen. Y ahí los municipios tienen una centralidad
como charlábamos previamente, ¿no? En su capilaridad para hacer llegar las políticas al territorio, para darle una impronta situada, para pensar los problemas y las políticas de manera, pensar estas políticas públicas desde una perspectiva de género, pero que den respuesta en cada territorio, atendiendo a la heterogeneidad. Em, y otra de las cuestiones, por último, que sumo al debate, que tiene que ver con las acciones, una de las acciones que tiene la Dirección de Investigación, y que lo traigo también a colación por la articulación con las universidades, tiene que ver con que em, la investigación se transforme en una herramienta política para construir diagnósticos que orienten a la elaboración de políticas públicas, ¿no? No la investigación, muy lejos de ser una investigación académica, la investigación tiene que servir para construir diagnósticos que nos permitan construir políticas públicas desde una perspectiva de género, ¿no? Y ahí pensaba, por ejemplo, en una de las líneas que tiene la dirección, también en coordinación con el Ministerio de Hacienda, que es la construcción de un sistema de indicadores con perspectiva de género que va a salir durante la segunda mitad del año. Y esto significa, cuando hablamos de un sistema de indicadores con perspectiva de género, hablamos de un sistema que pone en tensión y repiensa, digamos, qué datos genera el Estado y cómo pensarlos de una perspectiva de género, ¿no? ¿Cuál es la matriz de esos datos? Y después, no sé si pudieron ver en estos días, fueron días muy movidos, pero el miércoles de la semana pasada presentamos el primer informe sobre incumplimiento de la obligación alimentaria, que fue un diagnóstico que hicimos desde la dirección y que lo presentó la ministra el miércoles pasado con una serie de medidas para dar respuesta. Y creo que ahí hay una cuestión que también, digamos, es fundamental para pensar la política pública. Cómo una investigación puede poner porcentajes y voces, porque detrás de los porcentajes hay historias, ¿no? Hay historias de mujeres que sufren y sufrieron el incumplimiento de la obligación alimentaria, y se transforma en un insumo para pensar política, ¿no? Ahí hay algo central. Y hay algo central para pensar todo el ciclo de las políticas públicas con perspectiva de género, la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación, ¿no? Y que estas investigaciones, al ser orientativas, también sirven para brindarnos una sistematicidad de datos que aportan a pensar políticas más ajustadas, ¿no? A problemas que ya conocíamos, ¿no? Pero que tienden, digamos, a orientar la acción del Estado, en este caso del Ministerio de las Mujeres, hacia una problemática que atraviesan casi la mitad de las mujeres en la provincia una vez que se separan y quedan a cargo de los hogares, eh, quedan como jefas de hogar, ¿no? Bueno, eso por lo pronto era lo que les traía para compartir, para debatir y también bueno, para mostrarles también un poco cómo pensar la política pública en una perspectiva de género desde la práctica y desde la acción, ¿no? Porque nosotras no solamente lo pensamos, sino lo hacemos, y esta intersección, como les decía, es novedosa, es un desafío. Nosotras construimos política pública con perspectiva de género e institucionalidad feminista, como le decimos, a medida que la vamos haciendo, ¿no? Y eso es un desafío muy grande, pero a su vez es muy grato ir constituyendo acciones que justamente son constituyentes de un ministerio nuevo. Es un ministerio que es en el caso de la provincia de Buenos Aires, desde la gestión de Axel, y o sea, la creación de los ministerios significan situar a la problemática de la desigualdad de género y las violencias por razones de género en la máxima jerarquía de gobierno, ¿no?
Entonces ahí, digamos, eso de lo que hablábamos al principio, ¿no? De la agenda, la demanda social, la política, confluye, digamos, en estos ministerios y en estos pasos que estamos dando a construir política y respuesta a estas problemáticas que, bueno, que nos duelen y que por otro lado nos desvelan. Así que bueno, abro para que intercambiemos. Muchas gracias, Sol. Bueno, obviamente el micrófono abierto para los intercambios y las opiniones. A mí, varias cosas, pero una en particular escuchándote y leyéndola estos días y en general. Bueno, esto que decías de la cuota, lo que usualmente se denomina la cuota alimentaria, no sé si es otro informe, hoy lo leí muy rápido, creo que era nacional, y refería a que 7 de cada 10 mujeres no están recibiendo la cuota alimentaria de forma regular. Fíjense cómo, a qué voy, y lo cuento con una anécdota de paso. Yo subí la publicidad, el aviso de este espacio que nos está solo acá, a mi cuenta de Facebook, y dos personas, dos varones, bueno, con algunos agravios, como inexplicablemente, uno podría decir, pero realmente tan inexplicablemente, suele suceder, dejen de perder el tiempo, dejen de dedicar tiempo a pavadas, ¿no? Y me parece que, bueno, yo les contesté alguna cosa rápida, no otra agresión, sino alguna cosa por ahí, pero me quedé pensando qué pasaba por la cabeza de ellos dos, creo que eran dos muchachos jóvenes además, qué entienden por pensar las políticas públicas con perspectiva de género, digamos, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza cuando alguien dice eso? Es una pérdida de tiempo. Seguramente no estén pensando en nada de todo lo que son los compartidos acá, lo que hemos estado hablando acá, ¿no? Quizás, no sé qué piensan, ¿no? En otros casos, lo hemos visto, quizás es creer que nos van a obligar a todos a hablar con la E o alguna cosa así. Entonces, es interesante, y yo me corro, porque bueno, por lo pronto no soy mujer ni pertenezco al sector, en todo caso, con mayor perspectiva de poder, del tanto varón, quiero decir, pero como discusión de política pública, digamos, ¿no? Me pongo en un lugar más técnico, si ustedes quieren, y la relación teórica, como discusión de política pública, ahí hay un punto sumamente interesante por el cual quienes se dedican particularmente a esto han venido luchando y han logrado posicionar la idea de perspectiva de género en política pública, corriéndolo de aquel lugar un poco payasesco, en lo que se lo suele poner, ¿no? Para evitar justamente la discusión de fondo. Y lo pensé a raíz de esto que mencionaba al principio, 7 de cada 10 mujeres que deberían recibir el apoyo alimentario de sus exparejas no lo reciben, ¿no? Que es un número altísimo, ¿no? 7 de cada 10, porque además detrás de esas mujeres están todos los hijas e hijos que tienen problemas de acceso no alimentario, se los denomina, pero a otros bienes y servicios indispensables para la vida. Entonces, la construcción, ¿no? de cómo comenzar a penetrar las discusiones de política pública con la discusión de género que sea y no sea rupturista a la vez, digamos, ¿no? No es que estamos rompiendo las políticas públicas con esto. Lo que estamos haciendo es decir, bueno, mira, acá hay una dimensión que no se nos había escapado, que es las mujeres alimentan con su cuerpo a los bebés y no lo pueden hacer en cualquier parte porque obviamente necesitan cierta higiene, cierta comodidad mínima. Los varones no tenemos que hacer eso, ¿no? Esas particularidades o, bueno, las políticas de cuidados de niños suelen caer todavía, ha habido algunos avances por suerte, pero sobre las mujeres. Bueno, ¿cómo pensamos los jardines, de los cuidados de niños, los lugares, los llamados jardines maternales, o el nombre que asumamos, pensar eso en la política? ¿Cuánto espacio ocupaba, cuánto espacio debe ocupar, ¿no? Me parece que ahí hay una discusión muy interesante y muchas otras áreas más, ¿no? ¿Qué es eso? Se trata de eso, digamos, ¿no? ¿Cómo empezamos a naturalizar, ¿no? Que la política pública, a la hora de pensarse, tenga en cuenta que siempre necesita un área que debe ocuparse de eso, digamos, ¿no? Un momento, en todo caso, un momento de la definición de la política pública, del diseño, tiene que estar ocupado en pensar, como también, por ejemplo, desde hace algunos años, lentamente también lo pensamos para las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuántas veces
incorporamos en la definición de una política la situación de ese porcentaje que tal vez ronda el 6-7% de la población que debe ser incorporado. ¿Cuánto más cuando hablamos por lo menos de la mitad de la población? ¿No? Por lo menos. Entonces, me parece ahí una discusión, y lo digo estrictamente del lado de la política pública, muy interesante. Yo creo que hay una agenda, por lo pronto hay una agenda hoy, ¿no? Que no había hace unas décadas atrás. Hay una agenda. ¿Cómo podemos lograr que esa agenda adquiera una rutinización de la que hemos hablado varias veces en la materia? ¿Cómo se vuelve rutina pensar la perspectiva de género en las políticas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿O qué pueden comentar? Sí, totalmente. Yo pensaba, siempre vuelvo a lo mismo, pero pensaba en algún momento de mi tesis hacer con el tema, se lo había comentado profesor, el tema de hacer economía circular, y pensaba en la parte de hacer reciclaje. Y decía, bueno, acá en Florencio Varela, donde vivo, nací, digo, generar mano de obra. Entonces decía, están las estaciones que el Ministerio de Medio Ambiente había hecho para reciclado en algunos lados. Y digo, y si se generaría ahí un sistema de reciclaje donde se pueda tener a mujeres que hagan un sector, darle mano de obra ahí dentro de esa planta, con articulación del municipio y de ministerios. Decía, pensar, en mi cabeza pienso, y también digo, pero ¿cómo hacen con los hijos? Entonces también ahí está el tema de tener una guardería o algo dentro de todo ese lugar para que las madres puedan estar trabajando ciertas horas, se vayan turnando con otras madres que estén en cuidado de esos chicos dentro del mismo lugar. Entonces ahí me gustó eso, bueno, por eso es más que nada mi pensamiento, y siempre pienso en eso, en perspectiva de género, en ese sentido. Por ahí, de ahí puede surgir un montón de otras cosas. Eh, También, bueno, con el tema de los chicos los no binarios, o sea, el cupo trans, o sea, hay un montón de situaciones que se pueden ingresar cuando uno piensa en generar algo y poder articularlo con otras instituciones o la universidad misma, generar eso, ¿no? Y poder hacerlo desde la universidad, articulando con lo que es el municipio, como se hace muchas veces. En efecto, muy de acuerdo. Ahí pensaba, sumo un aporte a lo que decías, Lorena, y también lo que traía a colación Sergio, que es que en este informe y este número que es tan impactante que vos decías, ese número nosotros hicimos el informe para la provincia de Buenos Aires, suponemos que es un número extensible al resto del país, pero bueno, la única información que hay por ahora es para la provincia, porque no había datos de... Cuando quisimos empezar a pensar una política pública para darle respuesta a este problema, no encontrábamos ningún dato, ¿no? Y eso fue lo que motorizó la investigación. Y además del Perdóname, incumplimiento, ¿lo sacaron del Poder Judicial el dato? no, se hizo una encuesta autoadministrada que respondieron más de 6.400 mujeres de los Ya, 135 municipios, participaron todos interesante. los municipios, y después hicimos más de 50 entrevistas a informantes claves en profundidad, agentes del Poder Judicial, abogados, abogadas, mujeres que atravesaron la problemática, referentas territoriales y referentas en este problema puntual. Y lo que iba a decir, que me parece que vincula los comentarios de ustedes, es que no solamente hay un número muy preocupante de incumplimiento de la obligación alimentaria, que ese número, ese 70%, se expresa en que 50% no percibe y el 20% lo percibe de manera irregular o insuficiente. Em, con que esas mujeres que formaron parte de la encuesta
solamente en un 10% dicen que los progenitores cumplen con las tareas de cuidado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Digamos, no hay cumplimiento y menos hay responsabilidad en las tareas de cuidado. Y ahí entra a jugar un rol muy importante porque, digamos, lo que demuestra este informe es que el incumplimiento es transversal a todos los sectores sociales. Si vos cruzás con empleo registrado, con trabajo registrado, no registrado, nivel de ingreso, incumplimiento hay en todos los sectores de la población, pero impacta más duramente en los hogares monomarentales de los sectores populares, que son las mujeres las que tienen que salir, como decía Lorena, salir a trabajar, a hacerse cargo de sus hijas. Ahora bien, hay algo ahí de lo que decía Lorena, que es muy, muy importante apuntalar en términos de política pública, es que las mujeres de los sectores más vulnerables de la población em, tejen su red y revalorizan las redes de cuidados comunitarios del territorio. ¿No? ¿Con quién? Bueno, en las redes de cuidados comunitarias. Y hay algo que es muy importante pensar, digamos, como Estado y también, digamos, en vínculo con la universidad, con el territorio, ¿no? Que esos espacios son centrales y que también son sostenidos por mujeres y que muchas veces, la mayoría de las veces, o todas, son trabajos no remunerados, que es lo que decía la encuesta de uso del tiempo, ¿no? Ahí hay una trama para pensar esas redes que es muy importante para la política, para generar trabajo y para pensar la rutina, como vos decías, Sergio, de la política con perspectiva de género. Porque son las compañeras en los barrios las que están sosteniendo los comedores, los cuidados, el apoyo escolar, ¿no? Y ahí hay algo que me parece que es importante remarcarlo y que sea parte de pensar estas políticas de articulación territoriales. Bueno, Estás muteado. sí, perdón. Tal cual, es el momento digo, yo no sé cuánto podremos lograr como sociedad, como proyecto, pero es el primer momento en que políticas de cuidado es enunciado como tema. No es que quiera ser pesimista, pero bueno, uno sabe cómo es el capitalismo actual y el pasado, pero estamos en la posibilidad de generar algunos cambios, digamos, ¿no? Porque creo que alguien escribió algo ahí, sí, Magalí. Creo que es muy destacable la importancia de que generen vínculos entre nación, provincia y municipio para llevarlo a cabo, ya que las políticas son tan complejas y a veces deben abarcar no solo a una persona, sino que a veces también al grupo familiar, como menciona la compañera. También es muy importante el acompañamiento económico. Bueno, sí. El otro día hablábamos en clase algo, ¿no? De que la coordinación de políticas multinivel, como suele decirse, ¿no? Que es otro rasgo bastante complejo, como es la articulación entre áreas ministeriales, ¿no? Bueno, género, desarrollo social, Ministerio de Economía, por ejemplo, lo es también nación, municipio o provincia, ¿no? Pero efectivamente, en ciencias sociales apelamos demasiado al término que algo es muy complejo, ¿no? Y eso a veces es quitarle el cuerpo a intentar solucionar el problema. Pero cuando uno dice que algo es complejo, inmediatamente tiene que venir la respuesta de qué significa que es complejo y cómo se aborda, ¿no? Algo complejo. Eh, Hemos dado algunos pasos en distintas áreas. El otro día creo que lo comenté en clase, por ejemplo, con las personas liberadas que cumplen su condena en prisión y son liberadas, y después esa cuestión de reinsertarse en la sociedad requiere un montón de herramientas que muchas veces las personas no tienen, ¿no? Por ejemplo, una persona que cumplió condena es muy difícil que consiga trabajo en el ámbito laboral en blanco, llamémosle, ¿no? Formal. Entonces, bueno, hay todo un trabajo que si el Estado no está para acompañar ese camino de reinserción no va a suceder, así de sencillo, ¿no? Entonces, lo mismo con estas situaciones de altísima vulnerabilidad que sufren las mujeres de sectores populares en particular, aunque, y ese es el otro dato que me parece importante repetir, que señalas vos, Sol, recién, atraviesa toda la pirámide social, ¿no? No es solo en sectores más vulnerables que se producen este tipo de diferenciaciones económicas, digamos, ¿no? Y no pase la cuota o lo que corresponde, sino que también sucede. Lo que pasa es, bueno, una mujer del sector medio alto tiene
otras herramientas de inserción laboral para poder enfrentarlo, ¿no? Aunque sea también una injusticia. Sí, y ahí creo que con respecto a lo que el comentario de Magalí, también algo que decían Lorena antes, esto de pensar lo familiar, em, y también con respecto a lo que vos compartías, Sergio, de los comentarios en las redes, yo creo que algo que suele suceder mucho y que en el problema del incumplimiento de la obligación alimentaria se ve muy claramente y muchas veces de las políticas y las iniciativas que se toma, ¿no?, como algo adversarial, ¿no?, como si fuesen mujeres contra varones, varones contra mujeres. Y en realidad lo que hay que pensar es en perspectivas de derechos, ¿no? Y cómo, cómo garantizar esos derechos, porque esto la leía nuevamente a Magalí, y a veces el incumplimiento de la obligación alimentaria es a modo de castigo o a modo de me enojé y no te paso, no me gusta que vayan a tal deporte y no te paso plata, no, o sea, ¿no? Como una forma de objetar. Y a veces, a veces no, la misma justicia que carece de perspectiva de género, y eso lo sabemos, lo toma como un problema, ¿no?, entre pareja. Y en realidad es un derecho, o sea, son las mujeres quienes garantizan ese derecho de los niños y las niñas, que es nada más y nada menos que la alimentación. No es un problema de pareja, es la obligación que tenés, y eso lo establece la responsabilidad parental del Código Civil, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación de los hijos y las hijas, que cuando hablamos de obligación alimentaria no es solamente y literalmente la comida. Hablamos de todos los gastos que implica sostener a un hijo y una hija, ¿no? Vestimenta, escuela, salud, em, el taxi que te tomás para salir de urgencia de tu casa si tenés que ir al hospital, em, el tiempo de ocio, el deporte, digo, y todavía hoy se sigue interpretando social y judicialmente como un problema de pareja. Ahí vi que... Ah, Angie. Ah, sí, no, te intenté activarte el micrófono, pero no me deja. No sé qué pasa. Bueno, dice, no logro que funcione el micrófono. Considero importante el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, el reconocimiento de los cuidados como necesidad, trabajo y derecho. Mm, Bien. sí, totalmente. Muy importante lo que decís, y que dijeron también recién Angie y antes Magali, y vos marcabas, es separar esta cuestión de una discusión moral, ¿no? Esto no es un problema moral, de que las mujeres son mejores o son peores, o no son ni mejores ni peores, ¿no? O sea, pueden ser según cada mujer, cada varón. Es una cuestión de derechos, ¿no? No es que se lo merecen las mujeres, no se lo merecen, porque es la misma discusión de si, bueno, una persona pobre merece, ¿no? No es que el pobre es mejor persona, no lo es, ¿no? No es esa la discusión es política y es de igualdad de acceso a los derechos, ¿no? Porque entonces ahí, si uno entiende así, toda la discusión moral queda fuera, digamos, ¿no? No estamos en ese plano, y es importante. De todos modos, yo creo que hay ahí, y no con temor con cierto temor de dar consejos, pero no es eso, no va en esa línea, porque me siento en ese sentido parte de tratar de construir una sociedad más justa, es ese diálogo yo pensaba en estas personas que hicieron esa observación en las redes, y tal, las miles y millones que lo hacen, porque también, como todo presupuesto, hay que hablar con quien financia el presupuesto, que son los que pagan impuestos, ¿no? Entonces, teníamos esta discusión respecto de planes, llamados planes sociales, la otra vez en otra instancia. Me parece que aquí sucede lo mismo, digamos, ¿no? Toda política pública requiere de una legitimidad. ¿Se acuerdan que lo mencionamos al principio de la materia? ¿Cómo se legitiman las políticas, no? Se legitiman en términos también claramente políticos. Y en eso hay que apelar a la mirada de quien financia esto, que son los contribuyentes y las contribuyentes. Entonces ahí hay una tarea pedagógica muy dura, porque en algunos sectores hay una barrera y una cantidad de prejuicios, muchas veces, como todo prejuicio en realidad, ridículo, que bueno, es un desafío, digamos, ¿no? Enfrentar, porque se trata de construir imágenes, no solamente el, el machismo que pueda llevar cada uno encima, sino también, bueno, que forma parte de eso, ¿no? La imagen que se tenga sobre las cosas. Digo porque suceden cosas parecidas respecto de las políticas hacia las personas en situación de pobreza, ¿no? No podría decir que hay imaginarios ahí construidos que son semejantes y que no son reales, ¿no?
Bueno, no sé si alguien tiene alguna participación que quiera hacer, algún comentario. Por mi parte, agradecerle mucho a Sol Calandria por su participación, por su trabajo también en el ministerio. La comprometemos para alguna otra acción que podamos hacer. Bueno, desde la UNAG, un espacio abierto. Ha estado la ministra en nuestra sede a principio de año, cuando inauguramos la dirección de género. Estuvo presente. Y bueno, de vuelta, muchas gracias Sol por hacerte este tiempo para nosotros y nosotras. Y a quienes se acercaron también, de nuevo bienvenidos aquí al espacio que abrimos desde la materia de Administración Municipal de la UNAG. Y a los cursantes, mantenemos el contacto por el grupo de WhatsApp para cualquier consulta. Nos vemos en vivo el martes que viene. Sol, de nuevo, muchas gracias. Bueno, gracias Sergio por la invitación y a los compañeras a los compañeros y las compañeras por participar, y obviamente seguimos en contacto para alguna actividad o lo que se necesite, a disposición. Excelente. Bueno, Bueno, buenas noches y muchas gracias. Muchas chao. gracias, muy lindo todo.